que no tiene las microsacadas, que está allí en la fuente, no ve la mosca a menos que esté volando. ¿Por qué? Porque en el caso del sapo, como no hay movimiento, no se producen, no se generan nuevas neuronas, mientras que en el caso del homínido sí se generan. Quiero decir que un consejo que os doy gratis es que no paréis, porque si paráis, dejáis de fabricar nuevas neuronas y al final os podéis encontrar como el amigo del taxista y haciendo en la cama con la barba hasta el estómago. La primera, pues, es ver cómo... Yo he ido a un congreso en Estados Unidos, Priscila creo que vino, sí, en el que, sin lugar a dudas, ¿cuál otra? Pues la otra ya hemos hablado otras veces, se empieza a hablar de ella, aunque nunca se enseña, y es el trabajo cooperativo y no competitivo, el trabajo en equipo, que sea cooperativo y que no sea hostias. O sea, el trabajo en equipo, cómo se puede trabajar en equipo y cómo se puede realmente sacar ventaja de todo este cúmulo de conocimientos que hemos heredado a fuerza de imitar lo que hacen los demás y de interactuar con los demás. Tenemos otras competencias nuevas que es absolutamente imprescindible desarrollar, pero las dejo de momento, ¿no? La principal, por supuesto, es aprender a gestionar, como os decía antes, las emociones sociales y emocionales. A nivel individual, porque tampoco quiero hablar toda la mañana, ¿no? A nivel individual, me parece importante el recordar cuáles son los secretos de la creatividad. O sea, cuáles son los secretos para que vuestro trabajo sea realmente creativo, ¿no? Y dices, oye, pues mira, lo primero es estar seguro de que he elegido bien lo que yo quería de verdad. O sea, lo llaman los expertos el dominio o el elemento. ¿Cuál es el dominio en el que os sentís a vuestras anchas? Que os sentís bien en el sentido de decir, oye, eso es lo que me gusta. Yo recuerdo, eso puede ser una cosa tan absurda. Yo recuerdo de mis años en el Fondo Monetario Internacional, en Washington, que tú sabes muy bien dónde está, recuerdo muy bien los sábados por la mañana, cuando yo me iba, porque era desk officer por Uruguay, me iba a trabajar al Fondo Monetario a hacer las cuentas de Uruguay, la tabla monetaria, la tabla del producto, la tabla de la balanza de pagos. La alegría tremenda que yo sentía entrando en el garaje solitario, no había nadie, un sábado por la mañana, pero obviamente aquel era mi elemento, era algo que me llenaba, que me sentía à l'aise, como dicen los franceses. O sea que a las madres y a los ejecutivos yo les digo, oye, pensad un poquito, reflexionar un poco sobre lo que os gusta. Eso no es solo necesario para el individuo que tiene que elegir, sino para la empresa. O sea, la empresa tiene que intuir también con el individuo que desaparezca esta dicotomía tan española. Yo tengo mucha gente joven que trabaja conmigo o que colabora conmigo y que me dice de pronto, Eduardo, hombre, eso es que yo necesito un poco de tiempo para mi no sé qué. Digo, pero ¿para ti qué? O sea, ¿tiempo para qué? Pues no sé, pero tiempo mío.
O sea, hay una dicotomía, la gente no disfruta lo suficiente de su trabajo y establece esta separación entre lo que es trabajo y lo que es placer. Y eso creo que los empresarios son en parte responsables de que esta dicotomía subsista, porque a ellos también les concierne el que el trabajo pueda ser realmente placer. El segundo secreto para que sea creativo tu puesto de trabajo es controlarlo. Eso yo lo he visto cuando estudiamos el tema de las dimensiones de la felicidad, que daba el mismo resultado. O sea, y es muy curioso ver de qué manera dos estudios totalmente distintos coinciden. O sea, en la felicidad resulta que el ser capaz de controlar tu propia, el tener la impresión de que controlas algo de tu propia vida, de que, y siempre cito el caso de un chatarrero multimillonario español cuyo nombre se me ha olvidado, que un día en una reunión me dio su tarjeta y ponía su nombre, que me he olvidado, y debajo ponía dueño. O sea, él tenía la sensación de que controlaba algo. O sea, era dueño. Y en los estudios sobre las dimensiones de la felicidad, resulta que el que no tiene la sensación de que algo controla de lo que hace, no es feliz. Bueno, pues en el mundo corporativo ocurre exactamente lo mismo. Para poder entregarte apasionadamente a tu dominio, a tu elemento, tienes que controlar este dominio. ¿Y cómo se puede controlar? No hay más que una manera de controlarlo. Es profundizando en el conocimiento de este dominio. Quiere decir rigor, quiere decir disciplina, quiere decir esfuerzo, sin olvidar nunca que uno de los grandes postulados que prevalecen en el mundo educativo y en el mundo corporativo hoy día es la conciliación de entretenimiento y con conocimiento, ¿no? No es verdad que la letra con sangre entra. O sea, y eso lo hemos descubierto no solo en el mundo educativo, que hay que conciliar entretenimiento y conocimiento, sino en el mundo corporativo, de la misma manera. Y dicho esto, claro que tienes que arriesgar algo. O sea, claro que tienes que dejar algo a la merced de lo que sea, ¿no? Tienes que arriesgar una parte, no puedes calcularlo todo, ¿no? Y si a eso le añadimos lo que os decía antes, el ser consciente de que no es tanto una falta de recursos como una falta de conocimiento, de inteligencia. En eso nos ha servido mucho el estudio de los simios, o sea, de los problemas de las neuronas de los simios. Antes, yo recuerdo muy bien el tiempo en el que decíamos los humanos son inteligentes y el resto de los animales no lo son. Era nuestra manera de definir la inteligencia. Después, afortunadamente, gracias a los especialistas en el comportamiento de los simios, hemos descubierto que la medición de la inteligencia es algo un poquito más complicado y que hay una serie de componentes que son 3 o 4, la flexibilidad, por ejemplo. Yo tenía una perra que se llamaba Pastora y cuando la llevaba a pasear, al regresar del paseo, la pastora me tiraba siempre hacia una panadería donde la dependiente le daba un bollo. Y esto fue así durante 2 años, hasta que un día la dependiente la cambiaron o le pasó algo y ya no le daban el bollo. Y al cabo de 2 meses, pues la pastora ya no me tiraba hacia la panadería. ¿Por qué? Porque era inteligente, porque era flexible. Tenía uno de los rasgos de la inteligencia, o sea, era flexible. Se daba cuenta que tenía que adaptar su conducta, que no servía de nada
el tirar hacia la panadería cuando no le iban a dar el bollo, ¿no? La segunda componente de la inteligencia hoy día, nos han descubierto los especialistas de los simios, es ser capaz de configurar o de representar mentalmente una situación. ¿Por qué? Porque solo eso te permite predecir lo que va a ocurrir. Si tú eres capaz de representar mentalmente el comportamiento de una familia, por ejemplo, sabrás que si falta el padre le pasa algo a la hija o al hijo y podrás predecir. La tercera componente es la complejidad y la cuarta no os la voy a decir porque es demasiado importante. Pero es verdad que cuando estudias la inteligencia de esta manera, resulta que algunas personas no son inteligentes y algunos monos sí lo son, que está mucho más repartida de lo que creíamos la inteligencia, ¿no? Esto, ¿qué más? Yo querría simplemente a lo mejor terminar con abundando un poco más en lo que es el contenido del aprendizaje social y emocional en las corporaciones y en las escuelas. Lo que eso implica es aprender cuál es el comportamiento de las personas o cuál debiera ser o podría ser en el mundo de la cultura, en el mundo cultural. No puede ser que la gente no sepa nada de los ritos sociales, ni, para citar una categoría que siempre me da un poco de miedo, la democracia. O sea, hay valores básicos y otros que no son valores, pero que son ritos sociales, que es preciso estar familiarizado con ellos para poder aplicar el aprendizaje social y emocional. En materia no tanto de cultura como de liderazgo, es evidente que es muy difícil liderar si eres incapaz de empatizar, de colocarte en el lugar o en el sufrimiento o en el sentimiento de los demás. El liderazgo entraña, y yo he trabajado en empresas en las que veía personas que no solo eran incapaces, sino que no les interesaba lo más mínimo colocarse en el lugar del otro. Y esto es incompatible con la aplicación de un sistema de aprendizaje social y emocional. La tercera cosa que yo creo que es que también olvidamos muy a menudo es el hecho de la explosión que se ha producido en la neurociencia. O sea, estamos descubriendo cosas de las que no teníamos ni idea. Por ejemplo, el espacio inmenso que ocupa el subconsciente con relación al pensamiento racional. Es algo inaudito. O sea, hoy día un 75%, por ejemplo, de las infracciones o de los homicidios que se cometen en Estados Unidos son el resultado de un conocimiento, de una interacción entre gente que se conoce, no entre desconocidos como vemos en las películas. Hoy estamos constatando que hay procesos cognitivos enormemente complejos que podemos lidiar exclusivamente con el inconsciente. No os cuento, habréis visto que últimamente se ha descubierto que cuando nosotros creemos que estamos tomando una decisión,
resulta que 10 segundos antes las neuronas ya han tomado esa decisión. Y estamos considerando realmente todos los problemas de la conciencia, del valor